Alan Gabriel García Pérez nació en la ciudad de Lima el 23 de mayo de 1949. Su madre fue Nita Pérez Rojas de García, poetista y política peruana. Es militante del Partido Aprista Peruano, siendo una de sus fundadoras en el departamento de Arequipa. Se dice que García heredó el don del habla de su madre, considerada la mejor oradora de su partido. Su padre fue Carlos García Ronceros, conocido popularmente como el Blanqui. Fue un político peruano, miembro del Partido Aprista Peruano. Fue secretario de organización durante el gobierno de Manuel Odría. No conoció a su hijo hasta los 6 años, ya que había estado encarcelado en el 6º. Su madre, Nita Pérez, cuenta que Alan García se asustó al conocer a su padre, e incluso le decía señor García, ya que no sentía afecto por él. Murió durante el régimen de Alberto Fujimori, cuando García se encontraba en el exilio, por lo cual no pudo asistir a su funeral. Solamente tuvo un hermano llamado Carlos García Pérez, quien nació el 20 de noviembre de 1946 en la ciudad de Lima. Falleció en febrero del 2008 a la edad de los 61 años con cáncer a la vesícula. En la etapa del colegio, Alan García descubrió el poder que tenía para las palabras, objeto que le valió varios premios escolares en oratoria, y un destacado verbo que le sería útil a los 17 años cuando se inició como militante aprista, en 1966, año en el cual se une a la Federación Aprista Juvenil y recibe su carnet de militante. Desde pequeño frecuentaba la Casa del Pueblo, sede principal del Partido Aprista. Fue discípulo directo de Haya de la Torre, fundador y líder del APRA. Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Católica del Perú y luego en la Universidad Mayor de San Marcos, recibiendo su título en leyes de esta última en 1971. En 1972 se mudó a Europa y asistió a la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó cursos de doctorado en Derecho de 1972 a 1974, y a la Universidad de París, donde realizó cursos doctorales en Psicología de 1974 a 1977. No obstante, nunca llegó a obtener el grado respectivo, situación que solo fue de dominio público cuando la prensa investigó el tema. En 1973 se casó con Carla Francisca Buscaglia Castellano. Fruto del matrimonio, nació en 1975 Carla García. No obstante, la pareja se divorció en 1980. En 1977 tuvo una segunda hija llamada Josefina García Nores con la ciudadana argentina Pilar Nores, con quien se casó 6 años después, en 1983. Con ella llegó a tener 3 hijos más, quienes vendrían siendo Gabriela del Pilar García Nores, quien nació en 1983, Luciana Victoria García Nores, nacida en 1984, y Alan Raúl Simón García Nores, quien nació en 1988. Sin embargo, en el 2008 se llegan a separar. Después de vivir varios años en París, García fue llamado por el fundador y entonces líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, para regresar a la vida política peruana en 1978. Ese mismo año, el presidente Francisco Morales Bermúdez convocó la Asamblea Constituyente para promulgar la nueva Carta Magna. Haya de la Torre y García Pérez fueron electos para integrarla. En este tiempo, García Pérez destacó por sus dotes de oratoria. En 1980 es elegido diputado por Lima, desde donde hizo oposiciones al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El 12 de febrero de 1984
fue elegido candidato presidencial del APRA, luego de una votación por voto directo y secreto de las bases del partido. En la plancha presidencial lo acompañaban Luis Alberto Sánchez y Luis Alva Castro. En 1985, con la renuncia de Alfonso Barrantes, en la segunda vuelta, Alan García fue declarado ganador de las elecciones presidenciales. Tenía 35 años y con un discurso antiimperialista muy de moda en la época, sus balconazos eran frecuentes y aplaudidos. Su gobierno empezó con una aprobación del 96,4%. En 1990 entregó la presidencia a Alberto Fujimori y tras el autogolpe del 5 de abril de 1992 ingresó a la residencia del embajador de Colombia en el Perú para pedir asilo político, el cual le fue concedido por el entonces presidente César Gaviria. Ya en Bogotá, prometió luchar contra el régimen de Fujimori y este le abrió proceso por enriquecimiento ilícito y otros casos de corrupción. En 2001, la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró prescritos los delitos que se le imputaron a Alan García, quien retornó al Perú para participar en las elecciones generales. Fue derrotado en segunda vuelta por Alejandro Toledo, al cual hizo oposición política. El 14 de julio del 2004, durante la marcha de la CGTP, pateó por la espalda al ciudadano Jesús Lora por obstaculizarle el paso, hecho que fue registrado en imágenes y que mereció las críticas de diversos sectores. En el 2006, gana nuevamente las elecciones generales en segunda vuelta, venciendo a Ollantaytamala. Ese mismo año, tuvo un sexto hijo llamado Federico Dantón García Chisman, pero en un principio se desconoció su existencia, ya que no era hijo de la primera dama, sino de la economista Elizabeth Chisman. En el 2013, durante el gobierno de Humala, el parlamentario nacionalista Sergio Tejada formó en el Congreso una megacomisión que durante 5 años investigó las presuntas irregularidades del segundo gobierno de Alan García, pero la comisión no pudo continuar indagando por una acción de amparo y el Poder Judicial anuló todo lo actuado. En el 2016 postuló sin éxito en las elecciones generales en busca de un tercer mandato, pero esta vez en alianza con Lourdes Flores, del PPC. Sin embargo, obtuvo solo el 6% de la votación. En 2018, el 10 de abril de junio, el fiscal José Domínguez Pérez le abrió investigación por tráfico de influencias y presuntos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2006 y por la corrupción en la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Octubre del 2018, Carlos Nostre, directivo de Odebrecht, declaró ante los fiscales del Perú que la compañía pagó $24 millones en sobornos en la línea 1 del Metro de Lima, en los cuales 14 millones estaban dirigidos supuestamente a altos cargos del gobierno aprista. En noviembre del 2018, Alan García, quien residía en España, llegó al Perú para ser interrogado por el fiscal Domingo Pérez, pero el fiscal suspendió el interrogatorio debido a que decidió ampliar la investigación a los delitos de colusión agravada y lavado de activos. Tras conocer nuevos indicios de que Alan García había recibido el pago de $100,000 de Odebrecht a través de un testaferro, el 17 de noviembre del 2018, el juez Carlos Sánchez Balbuena dictó impedimento de salida por 18 meses contra Alan García a solicitud del fiscal Domingo Pérez.
El 18 de noviembre del 2018, Alan García solicitó oficialmente asilo al gobierno de Uruguay. El 20 de noviembre del 2018, el gobierno peruano entregó a Uruguay un informe sobre la situación legal de Alan García al caso para evitar la posibilidad de asilo. El exmandatario priista insistió en que había una persecución política en su contra. El 13 de diciembre del 2018, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, sostuvo que las investigaciones realizadas concluyen que el caso de Alan García no es persecución política, por lo que niega el asilo. El 16 de abril del 2019, Alan García sostuvo no temerle a un eventual pedido de prisión preventiva, como parte de la investigación de la Fiscalía por el caso de Odebrecht. El 17 de abril del 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Alan García por el caso de Odebrecht. Para evitar su arresto, el expresidente se encerró en una habitación y se disparó en la cabeza. De inmediato fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, donde falleció a las 10:05. A continuación, veremos imágenes de lo sucedido. Es la última imagen del expresidente de la República, Alan García, con vida. Es minutos antes de aquella fatídica mañana que tomó la fatal decisión de quitarse la vida antes que ser detenido. El fiscal y los agentes de la DIVIAC llegaron hasta su vivienda a las 6:24 de la mañana. Conversan con la trabajadora del hogar y luego pasan a la sala. Es entonces que el líder aprista aparece con prendas oscuras en el descanso de la escalera de su vivienda. El fiscal y los agentes de la DIVIAC le piden que descienda para notificarle la resolución judicial que motivaba la diligencia. El exmandatario se agacha para conversar con ellos, que al parecer insiste si se trata de una detención preliminar, pero el fiscal no lo aclara. Ahí vemos cuando el ex jefe de Estado se toma unos segundos para pensar, se coloca la mano en el pecho y sube las escaleras a pasos largos y apresurado. Casi imperceptible, la imagen muestra cuando saca un arma de fuego del bolsillo de su pantalón y luego se encierra en su cuarto. Esa misma arma será con la que se quita la vida. Los agentes de la DIVIAC lo siguen y piden al expresidente que abra la puerta, pero él responde que hablará con su abogado. Según las primeras informaciones, los policías escucharon que él conversaba con alguien y a los segundos escucharon un disparo. Al ingresar al cuarto, lo encontraron con una herida de bala en la cabeza. Todo este incidente, desde la llegada de los fiscales, habría sucedido en 8 minutos.